En este video vamos a hablar sobre el periodo entre 1880 y 1914 de América Latina, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los locos años 20 y el crack del 29. Esta presentación fue realizada por Oliver Joaquín y Barría Luciano. Sin nada más que decir, los dejamos con los compañeros hablando sobre estos temas. En el periodo de 1880 a 1914, América Latina experimentó un aumento en el ritmo de transformaciones en todos los órdenes. Argentina, por ejemplo, la economía creció de forma sostenida desde mediados del siglo XIX, pero fue en este periodo cuando alcanzó su mayor crecimiento. La expansión del comercio internacional incorporó a América Latina al mercado mundial como exportadora de alimentos y materias primas e importadora de manufacturas y capitales. Así se configuró una división internacional de trabajo con economías exportadoras e industriales que se mantuvo hasta 1930. En los 80, América Latina se encontró en las siguientes situaciones. Estados Unidos implementó una política agresiva para expandir sus intereses económicos y políticos en la región. Esto culminó en la creación del Canal de Panamá, la Conferencia Panamericana y la intervención de Estados Unidos en la última guerra cubana de independencia. La población de América Latina era mayoritariamente rural, pero los trabajadores urbanos se convirtieron en una fuerza importante en la vida nacional de la mayoría de los países. La población centroamericana y andina crecía a un ritmo menor, mientras que la mexicana lo hacía a ritmos más lentos. Los países del Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay, crecieron a un ritmo superior al promedio. Entre 1880 y 1930, América Latina experimentó cambios en la sociedad urbana, el crecimiento de las ciudades, el inicio de la industria y el surgimiento de una clase trabajadora urbana. Características: sociedad urbana. Los trabajadores urbanos se convertían en una fuerza significativa en la vida nacional. Crecimiento de las ciudades, donde las capitales costeras como Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima y Caracas experimentaron un gran crecimiento debido a la inmigración de personas europeas. Inicio de la industria. La industria comenzó a desarrollarse en países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México. Clases trabajadoras urbanas. Surgió una clase trabajadora urbana en muchas repúblicas. Movimientos obreros. Los movimientos obreros urbanos de América Latina se diferenciaban de Europa o América del Norte. En este periodo, la región también adapta al liberalismo, aunque las sociedades eran muy estratificadas y tenían economías subdesarrolladas. Y cómo evolucionó la población a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. La población latinoamericana creció. En 1850 eran 3.000 millones de habitantes y en 1900 pasó a ser 62 millones y en 1930 a 104 millones. Ahora veamos otro lado de este desarrollo. Los regímenes oligárquicos, los cuales al comenzar el siglo XX casi toda Latinoamérica existía un Estado centralizado y funcionaba un orden institucional, aunque existía un sistema constitucional republicano y liberal. Este poder era ejercido por personas ricas y gobernantes
Además de los sectores dominantes eran aquellos que tomaban las decisiones. Después de estos sucesos ocurre la Primera Guerra Mundial, la cual transcurre entre los años 1914 y 1918. Conocida en su momento como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos bélicos más destructivos y de mayor impacto geopolítico de la historia. Se estima que se movilizaron casi 70 millones de soldados provenientes principalmente de una veintena de países. El impacto político y la cantidad de víctimas humanas de este enfrentamiento fueron superados únicamente por la Segunda Guerra Mundial, que transcurrió en 1939 y 1945. La Primera Guerra Mundial comenzó en Europa el 28 de julio de 1914 y se extendió a lo largo de 4 años, hasta el 11 de noviembre de 1918. Durante esos años se enfrentaron los ejércitos de la Entente y las potencias centrales. La Entente reunía inicialmente a Francia, el Reino Unido y Rusia, junto a países involucrados como Serbia, Montenegro y Bélgica. Más tarde se sumaron otros países como Japón, Italia, Portugal, Rumania, Estados Unidos y Grecia. Rusia abandonó la guerra tras la revolución que sucedió en octubre de 1917. Las potencias centrales eran el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, junto con sus aliados estratégicos en África y Asia. La magnitud del conflicto fue tal que costó la vida de alrededor de 16 millones de personas de diferentes nacionalidades y cambió el equilibrio de poder en el mundo, incluida la caída de 4 imperios. La Primera Guerra Mundial tuvo muchas consecuencias, entre ellas pérdidas humanas. Más de 10 millones de militares y más de 6 millones de civiles murieron en la guerra. Otra consecuencia es la desaparición de imperios. Los imperios austrohúngaro, otomano y ruso colapsaron. La creación de nuevos países, se crearon nuevos países y se reconfiguraron las fronteras de Europa y el Medio Oriente. El Tratado de Versalles. Alemania fue obligada a firmar el Tratado de Versalles en 1919, que le impuso duras condiciones como reparaciones económicas y la culpabilización por la guerra. Inestabilidad económica y política. La guerra dejó a muchas naciones endeudadas con economías devastadas. Fragmentación del mercado europeo. Se crearon más barreras aduaneras y se usaron monedas nacionales. Avances tecnológicos. Se desarrollaron nuevos armamentos como artillería, fusiles, ametralladoras, carros de combate, dirigibles, acorazados, submarinos y aviación. Cambio de intereses del mercado en América Latina. Los países europeos ya no necesitan las materias primas y productos agropecuarios que América Latina exportaba antes de la guerra. Sociedad de Naciones. Se creó la Sociedad de Naciones. Y el afianzamiento de ideologías. Se afianzaron de las mentes de las personas muchas ideologías nuevas y antiguas. Después de la Primera Guerra Mundial, que culminó en 1918 y la firma del Tratado de Versalles en 1919, Estados Unidos desplaza a Europa económicamente, convirtiéndose en una potencia mundial. En lo económico, los años 20, también conocido como los años locos, fue de crecimiento y prosperidad, hasta que en el año 1929 estalló una gran crisis económica, la gran llamada Gran Depresión, que se originó en Estados Unidos, a partir de la caída de Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29 o martes negro. Aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. En el siglo XXI ha sido utilizada como ejemplo de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. En los años 20, Estados Unidos adoptó una política aislacionista, restringió la inmigración y un fuerte nacionalismo. Pero esta época es recordada por la ley seca, el jazz, los gángsters, el cambio de moda de las mujeres, etc. Comenzó el consumo masivo de los productos culturales y la cultura de masas. La radio, la publicidad, la venta de automóviles cambiaron el estilo de vida urbano. La prosperidad y el consumo generaron empleo y las ciudades crecieron. Este mismo periodo, en Italia, Mussolini escalaba en el poder y en 1936 se formaba el eje Berlín-Roma.
El 25 de octubre de 1936, Alemania e Italia formaron un tratado de amistad en el que se comprometieron a seguir una política exterior común. Debido a un discurso que dio Mussolini una semana después, esta alianza se conoció como el eje Berlín-Roma. 3 años después, Mussolini se alía militarmente con Hitler para la Segunda Guerra Mundial, que empezó un 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania de Polonia y finalizó en Europa en mayo de 1954. Luego en la Alemania hubo hiperinflación con la subida de Hitler al poder. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Europa le debía mucho dinero a Estados Unidos debido a que Alemania financiaba a las potencias centrales, mientras que Gran Bretaña financió a los aliados hasta 1916, cuando se quedó sin dinero y tuvo que pedir prestado a los Estados Unidos, que se hicieron cargo de la financiación de los aliados en 1917 con préstamos que exigió que fueran devueltos al término de la guerra. Durante todos los años 20, el poderío giró alrededor de Estados Unidos. Woodrow Wilson y Warren Harding fueron los dos presidentes entre esos años. En Rusia, la revolución había terminado con la Rusia imperial. La expresión Rusia imperial designa el periodo cronológico de la historia rusa, que comprende desde la conquista de los territorios que se encuentran entre el mar Báltico y el Océano Pacífico, iniciada por Pedro I hasta la caída de Nicolás II y el comienzo de la Revolución de 1917. Se había proclamado la Unión Soviética y se resaltaba el nombre de Stalin. Stalin dirigió el sistema socialista de la Unión Soviética durante los años 1920 y 1930. Una serie de planes quinquenales hicieron posible el desarrollo acelerado de su economía. En Argentina, en 1916 estaba al poder Hipólito Yrigoyen y en 1922 la de Marcelo T. de Alvear, a lo que en 1926 volvió al poder Hipólito Yrigoyen. A fines de la década de los años 20, en Argentina existía un ambiente de estabilidad y progresó la teoría económica clásica que predecía que el fin de la expansión de los ciclos económicos debía ser precedido por una progresiva alza de precios, ya que a raíz de la demanda generada por la misma expansión comenzarían a escasear las materias primas y la mano de obra. Como nada de esto ocurriría, no había de qué preocuparse. Por el contrario, los beneficios acumulados eran muy altos. Esto se dio debido a que las innovaciones tecnológicas habían aumentado la productividad, las funciones redujeron la competencia, los sindicatos eran débiles y el sistema impositivo era favorable a la industria. Generalmente a los años 20 se les recuerda con los gángsters, la moda, el jazz y el cine, la vida frenética y alocada en las ciudades, y comenzaba el consumo de nuevos productos en el mercado. La publicidad tuvo importancia en los diarios y en la radio. En 1919 surgieron los programas comerciales que servían para fomentar las ventas de aparatos de radio. Ya funcionaban 606 estaciones. Crecía la producción automotriz y el 60% de los autos se vendían en cuotas. El dinero se duplicó y los sistemas se modificaron. En 1929, las ventas se hacían directamente al contado. La inauguración de los ascensores también se pudo aumentar la edificación de edificios. Por ejemplo, en 1929 se pudo terminar la construcción del edificio Chrysler de 77 pisos y en 1931 Empire State con 102 pisos. El cine sonoro comenzó en 1927 y de allí empezaron varias personas a ir al cine. Con la difusión masiva del auto en Estados Unidos, reemplazaron el ferrocarril en el transporte de pasajeros y en Europa empezaron a los camiones disputarle al ferrocarril el transporte de mercadería. Marcas como Ford, General Motors, Citroën, Renault empezaron a producir varias cantidades económicas. En 1939 habían casi 19 millones de autos en los Estados Unidos y casi 2 millones en Inglaterra. En 1919 empezaron a operar líneas aéreas de pasajeros, ya sea en Europa o en Estados Unidos, pero en 1937 comenzaron a transportar más de 2 millones de pasajeros.
de 1939, se inauguró el servicio entre Estados Unidos y en Europa. En 1920 comenzaron las primeras transmisiones radiales. Era mundialmente reconocido el tango, la moda femenina cambió y en los locos años 20 Argentina se caracterizó por el ascenso social de los sectores populares urbanos. Y finalmente el crack del 29. Fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa de Estados Unidos. Su impacto, su alcance global y la larga duración de las secuelas provocaron la llamada Gran Depresión. Se suelen usar las siguientes tres frases para describir este derrumbe de las acciones: jueves negro, lunes negro y martes negro. Todas ellas son apropiadas dado que el crack no fue un hecho de un solo día. La caída inicial ocurrió el jueves negro, el 24 de octubre de 1929, pero el catastrófico deterioro del lunes negro y martes negro, el 28 y 29 de octubre de 1929, el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y a largo plazo para los Estados Unidos. Las caídas continuaron durante un mes. Los economistas e historiadores no están de acuerdo en qué rol desempeñó el crack en los eventos económicos, sociales y políticos posteriores. En Norteamérica, el crack coincidió con el comienzo de la Gran Depresión, un periodo de declive económico en las naciones industrializadas, y llevó al establecimiento de reformas financieras y nuevas regulaciones que se convirtieron en un punto de referencia. En el momento del crack, la ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópolis de Estados Unidos, y en su distrito de Wall Street eran muchos los que creyeron que el mercado podría sostener niveles altos de precio. Poco antes, Irving Fisher había proclamado: los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta alta permanente. La euforia y las ganancias financieras de la gran tendencia de mercado fueron hechas pedazos el jueves negro, cuando el valor de las acciones en bolsa de Nueva York se desplomó. Los precios de las acciones cayeron ese día y continuaron cayendo a una tasa sin precedentes durante un mes entero. 100.000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un periodo de 3 días. En los días previos al jueves negro, el mercado estaba severamente inestable. Periodos de venta y altos volúmenes de negociación eran intercalados con breves periodos de aumento de precios y recuperación. Más tarde, el economista Judd Wanniski relacionó estas oscilaciones con la perspectiva por la puesta en vigor de ley. Tras el crack, el promedio industrial Dow Jones no se recuperó hasta los inicios de 1930, pero solo para retroceder nuevamente, alcanzando el 8 de julio de 1932 su nivel más bajo desde 1800, y no retornó a niveles previos a 1929 hasta 1854. En fin, hasta acá llegó nuestro video, esperamos que les haya gustado, hasta la próxima.